¿Estás guardando dinero debajo del colchón creyendo que estás asegurando tu futuro? ¿O quizás inviertes sin saber si realmente estás listo? Alto ahí. Hoy vamos a desmontar uno de los errores financieros más comunes: confundir el ahorro con la inversión. Son dos pilares esenciales de tus finanzas, pero con propósitos radicalmente distintos. Quédate hasta el final porque esta información puede marcar un antes y un después en tu camino hacia la libertad financiera. Primero, lo importante: ¿qué es ahorrar y para qué sirve? Ahorrar es guardar una parte de tu dinero para usarla en el futuro. Es como llenar un tanque de agua por si un día se va el suministro. Se trata de liquidez inmediata, seguridad y bajo riesgo. Guardes dinero en una cuenta bancaria o debajo del colchón, sabiendo que siempre estará ahí, pero sin crecer. Ahorrar sirve para metas a corto plazo o para emergencias, un imprevisto médico, una reparación en casa o simplemente sobrevivir si pierdes tu trabajo. El ahorro es tu escudo, tu colchón de seguridad. ¿Qué es invertir y por qué es diferente? Invertir es poner tu dinero a trabajar con el objetivo de hacerlo crecer. Aquí no buscas seguridad inmediata, sino rentabilidad a mediano o largo plazo. Usas tu dinero para adquirir activos, acciones, fondos, criptomonedas, bienes raíces, entre otros. Eso sí, invertir implica un riesgo, no hay garantías y podrías ganar o perderlo todo. Pero sin inversión, alcanzar grandes metas como una jubilación cómoda, una casa propia o independencia financiera se vuelve mucho más difícil. Ahora bien, si te estás preguntando cuál de los dos es mejor, la respuesta no es ni blanco ni negro. En este punto entra uno de los errores más comunes: creer que ahorrar o invertir es una elección mutuamente excluyente. En realidad son complementarios. Ahorrar te da estabilidad, invertir te da crecimiento. Imagina esto: si tu dinero fuera un ejército medieval, el ahorro serían los escudos y la inversión serían las espadas. Uno te protege y el otro te conquista. ¿Qué ejército ganaría sin uno de los dos? Ahora, la pregunta del millón: ¿cuándo debo ahorrar y cuándo debo invertir? Esto depende de tus metas, tu edad, tu situación económica y tu tolerancia al riesgo. ¿Tienes menos de 3 meses de gastos guardados? Prioriza el ahorro. ¿Ya tienes un fondo de emergencia y tus deudas bajo control? Es momento de considerar una inversión. ¿Tus metas son a corto plazo? Entonces ahorra. ¿Apuntas a largo plazo como la jubilación? Pues entonces invierte. Como ves, no se trata de elegir uno u otro, sino de saber en qué etapa estás. Por cierto, si este contenido te está ayudando a aclarar tus finanzas, no olvides dejar like y suscríbete. Diferencias entre el ahorro y la inversión. Vamos a hacer un pequeño resumen comparativo que no tendrás que olvidar. En cuanto a la liquidez, el ahorro es de fácil acceso, pero la inversión puede requerir tiempo para recuperarlo. Riesgo. El ahorro es seguro. La inversión tiene riesgos muy altos, incluso de perderlo todo. Rentabilidad. El ahorro rara vez crece. La inversión puede generar ganancias significativas. Horizonte temporal. El ahorro es para corto plazo. La inversión es para largo plazo. Y esto nos lleva a la reflexión final. El enemigo silencioso: la inflación. Si solo ahorras, pierdes. Sí, así como lo escuchas, porque el dinero ahorrado pierde poder adquisitivo con el paso del tiempo debido a la inflación. Es decir, lo que hoy compras con $100, mañana podría costarte $110. Si no inviertes tu dinero, pierde valor. Así que ahorrar sin invertir es como llenar un balde con agua mientras se filtra por debajo. Así que ya lo sabes, amigo, ahorrar te prepara, invertir te transforma. Ambos son fundamentales en un plan financiero sólido, pero ojo, antes de invertir, asegúrate de tener un fondo de emergencia, entender tus objetivos y conocer tu tolerancia al riesgo. Nos vemos en el próximo video.